Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos en el jueves 3 de septiembre con un tema importantísimo de mucho interés para usted que está en casita. Y este es gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, hoy estaremos con un tema que está dedicado a los papás, a las mamitas, porque vamos a estar hablando de la faringitis aguda en niños. Así que ponga muchísima atención porque esta es una de las patologías más frecuentes todo el año, a toda edad en nuestro país. Veamos la cápsula y luego vemos con quiénes estaremos aprendiendo este día. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. La faringitis es la inflamación de la garganta que a menudo es causada por una infección bacteriana. Provoca molestia, dolor o carraspera en esta región, lo que con frecuencia da lugar a dificultades a la hora de tragar o hablar. En la mayoría de los casos, los primeros síntomas de la faringitis son dolor de garganta, especialmente al deglutir el alimento, acompañados de fiebre. El dolor puede irradiarse al oído y aumentar con los movimientos del cuello. Según la forma en la que comienza a manifestarse la enfermedad, se puede distinguir dos tipos de faringitis. En primer lugar, la aguda, que comienza de forma brusca y permanece varios días. Suele deberse a infecciones, aunque frecuentemente se asocia a virus y bacterias. Y por otra parte está la crónica, que permanece varias semanas y la pared de la faringe se ve de un color rojo. Normalmente se debe a determinados irritantes tóxicos como el tabaco o el alcohol, factores ambientales como la sequedad o humedad muy intensa, contaminación atmosférica y otras enfermedades como el reflujo gástrico y la diabetes. Además, se pueden formar abscesos en la pared de la faringe, que son acumulaciones de pus alrededor de las amígdalas. Necesitarán como tratamiento medicación antibiótica, humidificación del ambiente y, si no existe mejoría, extirpación quirúrgica del absceso. Todos hemos sufrido más de alguna vez de faringitis aguda o crónica, así que ahora en Salud TV nuestros especialistas hablan sobre los tratamientos y cómo evitar esta enfermedad. Acompáñenos. ¿Cuántas veces no ha tenido que salir corriendo porque el niño tiene dolor de garganta, la niña le arde, tiene rojita la garganta? Bueno, esto es una patología bien frecuente y vamos a ver las causas, vamos a ver qué es endémica, porque cuando se trata de alguna infección puede estar presente todo el año. Le damos la bienvenida al doctor Guillermo Barahona, infectólogo pediatra. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, porque yo sé que pasas de verdad bien ocupado, así que muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros este día. Gracias, Cuéntame un poquito sobre la flora que normalmente habita en todo lo que es cavidad oral y garganta, para luego ir entrando en materia de cuáles son los que realmente pueden de pronto volverse infecciones. Pues eso es bien importante porque bacterias tenemos millones de bacterias en la boca. Tanto así que a veces se dice que la mordedura de una persona es más infectante que la mordedura de un animal. Es cierto. Y es fácilmente contaminante, ¿verdad? Se infecta. Hay un montón de bacterias, unas que se pueden clasificar como Coco Gram positivos, otros como Coco Gram negativos, o anaerobios, que son esos que dan un poquito mal olor de la boca. Pero realmente los que causan la faringoamigdalitis pura bacteriana es únicamente una, es el Streptococcus pyogenes. Esa es la única que requiere importancia, porque a veces se ve en la práctica diaria que hay colegas que usualmente dejan cultivos faringios y ahí va a crecer cualquier cosa. Crece a veces una Klebsiella, crece de repente, hay cantidad de bacterias, pseudomonas incluso, pero eso no tiene ningún significado clínico, puesto es parte de la misma flora. El cultivo faríngeo prácticamente está destinado únicamente para detectar ese Streptococcus pyogenes, que es la que nos da verdaderamente esa
patología, digamos, la que a todos nos digamos a enfermarse. Mire qué interesante, porque en definitiva toda la gente que está en casa ya escucha decir, bueno, sí, yo sabía que la boca realmente, ya se ha escuchado eso, que la boca es tan contaminada que definitivamente es más peligrosa la mordedura de un humano que la mordedura de un perro, eso es clásico. Pero el hecho de que cuando tomamos un cultivo, cuando tenemos infecciones recurrentes, lo que andamos buscando es encontrar este estreptococo específico, eso sí que es muy interesante para que toda la gente que esté en casa escuche, porque después cualquier cosa que te salga en la garganta, entonces, no es infecciosa. Pregunta. No, y hay que tomar en cuenta que las principales causas son virales, entonces, para eso no existe un cultivo, al menos faríngeo, vea, que lo detecte, sino que son otras pruebas moleculares y a veces ni siquiera vale la pena tomarlas, puesto son muy costosas. Y las faringitis virales tienen un comportamiento bien distinto a la faringitis bacteriana. La otra ya creo que es bien conocida por todos, la bacteriana, que la podemos platicar, pero las virales, que es como el 80% del pastel, no requieren ni siquiera tratamiento. Ni siquiera requieren, perdón, Tratamiento. ¿no te escuché? Ni siquiera requieren tratamiento porque no se les da... Mira, te veo mejor ahora, ya tenés más luz. Estaba lejos de la cámara, creo. Muy bien. Bueno, entonces ni siquiera necesitan tratamiento. Eso que acabas de decir es importantísimo, porque los papás me incluyo, somos impacientes muchas veces y queremos que a ley hay que darle tratamiento al niño porque le duele la garganta, porque tiene fiebre, pero muchas veces cuando te dicen es que es viral, la gente dice, puchica, pero, o sea, cuando te dicen es viral es como, hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar a que evolucione naturalmente. Entonces, hablemos un poquito del cuadro clínico de una faringitis aguda viral y las diferencias que existen con las bacterianas. Pues, por lo general, las patologías virales en cualquier sistema del cuerpo que se afecte, vea, pero específicamente en la faringe, da síntomas más leves, tiene una instauración más lenta, da tiempo para consultar, a veces son fiebres bajas que no pasan de 38,5, son fiebres bastante persistentes, los síntomas son más leves, si hay dolor de garganta puede acompañarse de un poquito de rinitis, pero eso es todo. Y si uno espera, los síntomas se van, esperando unos 5 días. La bacteriana es diferente, tiene un inicio súbito, brusco, las fiebres son más altas, pueden llegar hasta 40 grados, un poco más. Y eso lo he reflejado a veces las mamás que dicen el niño deliró o está teniendo alucinaciones, ¿verdad? Pero eso por la fiebre que es, y eso sí no da tanto chance, que el mismo día, por la intensidad de la fiebre, uno va al hospital, ¿verdad? El dolor de garganta es mayor, desde el punto de vista síntomas, pero ya si hablamos de la situación física, cuando el médico revisa, las virales usualmente uno casi no encuentra ni siquiera ganglios inflamados, la faringe está un poquito roja y no más. En cambio en las bacterianas es así, los ganglios se encuentran inflamados, estos ganglios de acá abajo, las amígdalas están grandes, como que son fresas rojas, y pues hay pus. Y muchas veces más que el pus es un puntilleo que se ve en el paladar, que eso es propio de la hemólisis que producen las bacterias. Entonces a veces es más fidedigno encontrar ese puntilleo que el propio pus. Pero ese es como un poco, a grosso modo, la diferencia entre uno y otro. O sea que podemos hablar, cuando te escucho hablar que una infección viral se puede manifestar con fiebre un poco más leve y todo, entonces venimos y traemos a cuenta la situación actual que estamos viviendo el mundo con la pandemia. El COVID se salió completamente de la... Sí, porque se acompañan los síntomas, exacto. Sí, entonces, por ejemplo, esta es una faringitis pura, solo a lo mejor ataca el estado general, uno duele el cuerpo, por ahí, pero el COVID tiene otra es sintomatología que puede haber conjuntivitis también, de repente puede haber... porque se hablaba de dolor de garganta, de onofagia, pero se habla de fiebres altas, ¿no? Exacto, en niños es un cuadro totalmente distinto, ¿verdad? Porque es bien inespecífico, a veces solo hace un poquito de fiebre única y ese es todo el COVID que tuvieron, ¿verdad? Ajá. Sí, también en los adultos también que se están manifestando de diferentes formas y tal como en todo el resto del mundo, el 80% con síntomas leves, no moderados aproximadamente y el resto pues ya sabemos. Sí. Pero bueno, pero sí se salió de la norma de los virus que no presentan, que estos sí presentan fiebres altísimas, a diferencia del general de los virus. Exactamente, perdón, sí, se sale de la regla general porque sí hay virus que pueden hacer eso aparte del COVID, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a adenovirus. Adenovirus se le llama la fiebre faringoconjuntival porque da
chelitos o secreción purulenta en los ojos, la amígdalas con pus. También puede tener otras manifestaciones en otros sistemas como diarrea. Influenza puede ser también síntomas bien similares, que da mucho dolor, fiebre bien alta. Entonces hay unos que por ahí que salen de la regla. Que se salen de la regla. Y eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los virus más frecuentes? Ya los mencionaste, pero repitámoslos, ¿cuáles son los virus más frecuentes? ¿Y de qué forma, si los tenemos endémicos en el país, a dónde se adquieren? Los más frecuentes, pues los rinovirus, influenza, parainfluenza, el adenovirus también, perdón, no sé si lo mencioné en esta tanda, el adenovirus, que son de los que causan más frecuentes síntomas respiratorios, se encuentran en el ambiente, pues eso es prácticamente, que por poner ejemplo ahorita el coronavirus, que todos estamos empapados de eso, puede ser transmisión de persona a persona, contacto con superficies, en un estornudo, así de fácil. Esa se transmite con mucha más facilidad, porque así son los virus. Bueno, ¿el virus sincitial respiratorio puede dar faringitis? Sí, pero no es lo frecuente. Ese es más frecuente para vía respiratoria inferior, pero sí lo puede hacer. O sea, vía respiratoria inferior, estamos hablando más tipo bronquitis o incluso neumonías. Hay de repente alguna estadística en niños que dice que dependiendo de la edad, por ejemplo, si el sincitial respiratorio ataca a pacientes más grandes, se comporta más como una infección de vía respiratoria superior que una inferior, que es lo que nos tiene acostumbrado en los lactantitos. A ver, hablemos un poco de la resistencia que puede crear o de lo que puede suceder cuando nos automedicamos o medicamos a los niños sin necesidad de tener antibiótico, porque es una cuestión viral, pero se le da antibiótico. Quizás otra cosa importante ahí en mencionar de la diferenciación es que la faringitis por Streptococcus pyogenes, que es la clásica bacteriana, se presenta en edades escolares, ya más grandecitos, entre 6 y 10 años, ¿verdad? Entonces, si tenemos a alguien con una faringitis purulenta antes de esa edad, hay que dudar realmente del diagnóstico, porque hay otra cantidad de virus. Hay otro que se parece, que se me olvidó mencionar, que es el virus de Epstein-Barr, que es muy parecido que da manifestaciones muy similares. La mononucleosis infecciosa, que te da lo que sí. Ahora, hay algo bien interesante con eso de la resistencia, porque el Streptococcus pyogenes es una bacteria que, a pesar del mal uso de antibióticos que todos hemos hecho, incluido médicos, población, es 100% sensible a la penicilina hasta la fecha. No hay reportes, ahí de repente salía algún japonés que decía que tenía algún grado de resistencia, pero eso quiere decir que se le puede dar desde la amoxicilina, la penicilina inyectada, la benzatínica. Entonces es innecesario de repente cuando algún colega ya lleva 5 días de estarlo manejando con amoxicilina y dice no cae la fiebre. Entonces hay que revalorar el caso en ese punto, porque entonces, ¿será que es un Epstein-Barr y sea una mononucleosis? Porque sí puede existir, pero existir resistencia, pero no es resistencia propia de la bacteria, es decir, que el piógene sea resistente, sino que hay un fenómeno exactamente, que la bacteria no genera la resistencia al antibiótico, sino que hay un fenómeno que se llama internalización, que se produce por las bacterias que están alrededor en la faringe, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, que esas sí generan betalactamasas o enzimas que destruyen la penicilina. Entonces, en ese caso lo que hace uno es ampliar y dar un inhibidor como amoxicilina con ácido clavulánico, pero no es porque la bacteria sea resistente, sino que hay otras bacterias a la par que me están inhibiendo el antibiótico. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21, Guillermo. Sí, continuamos luego. Ahorita vemos y escuchemos a Osvaldo Ruiz. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando sobre faringitis aguda. Estoy en compañía del doctor Guillermo Barahona, infectólogo pediatra. Ajá, Guillermo. Entonces, estamos hablando de un término, resistencia bacteriana, pero estamos hablando también que le estamos dando antibióticos muchas veces a lo que son virus, ¿verdad? Y que estamos haciendo mal uso de los antibióticos. Pero aún y a pesar de nosotros y de la población, el Streptococcus pyogenes no ha creado resistencia bacteriana. Eso es muy interesante, pero no quiere decir que solo por eso pues le vamos a dar a todo niño que tenga una infección en la garganta, le vamos a dar antibiótico, ¿no? Hablemos un poquito al respecto. Exactamente, perdón, y eso vale la pena mencionarlo porque uno no toma en cuenta, tanto como paciente como médico, que cuando prescribe un antibiótico para una infección determinada, por ejemplo en este caso para la garganta, me estoy llevando la flora intestinal o la microbiota intestinal
normal. Entonces, usualmente uno de los efectos secundarios más palpables es la diarrea, ¿verdad? Que de repente aparece diarrea con el uso de antibióticos y uno no se explica el por qué, pero realmente es porque barre la microbiota, porque ese antibiótico que me estoy tomando para tratar una infección de garganta me está afectando las otras bacterias. O no es inusual encontrar de repente a un paciente que ha recibido un ciclo de antibióticos previo por una infección de garganta y a las semanas nos viene con una infección de vías urinarias por un germen resistente. Eso obviamente también producido porque el antibiótico le llega a nuestras bacterias intestinales y también ellas aprenden la resistencia al antibiótico sin que la hayamos estado tratando directamente a ellas, ¿verdad? De ahí también otra cosa bien importante mencionar, y por ahí a veces se menciona en son de broma para los animalitos, que dice que se les da antibióticos para engordarlos, ¿verdad? Entonces hay estudios en pacientes pediátricos de parte de investigadores de Estados Unidos, en los cuales se ha visto que pacientes de menores de 1 año que reciben 4 ciclos de antibióticos durante el primer año de vida tienen tendencia a la obesidad. Entonces eso aún no está muy determinado el mecanismo, pero algo tendrá que ver también con la disregulación de la microbiota. Muy bien, bueno, definitivamente es interesante y esa es la razón por la que en ocasiones estamos tratando en niños, en el caso de los niños, por infecciones virales en la garganta, y luego dentro de la evolución de esta enfermedad estamos viendo que tienen diarrea, que presentan dolor de estómago, y puede ser esto efecto de esta acción que tú estás hablando, que nos estamos llevando con el antibiótico, la flora también intestinal. Ahora bien, por eso es importante recordar que no debemos automedicarnos y mucho menos con antibióticos, porque ya dijo el doctor Barahona que la gran mayoría de infecciones en la garganta de faringitis son virales y por lo tanto no va a necesitar un tratamiento específico. Se van a ir probablemente con medidas generales como acetaminofén, antihistamínicos cuando son de la naricita, cuando hay mucha mucosera, ¿cierto, Guillermo? Claro, sí, esas son cosas que se deben de tomar en cuenta porque es también frecuente encontrar en la farmacia. Esto no es menos usual, pues porque ya para recetar antibióticos se necesita una receta médica, pero era común encontrar que el farmacéutico o el dispensador del medicamento le daba una cápsula de amoxicilina y eso era todo el tratamiento de la infección. Es más, estas bacterianas, si uno no las tratase, siempre como al 5.º día resuelven de forma autolimitada, pero digamos que el total de las infecciones de garganta, el 100%, o si lo ponemos de otra forma, de 10 pacientes que tengamos, 8 no necesitan antibiótico y solo 2 realmente lo van a necesitar. Entonces es importante no automedicarse, puesto ya nos dimos cuenta con esto del coronavirus que los antibióticos no sirven para las infecciones virales. Muy bien. Se incorpora nuestro staff de invitadas. Hola. La doctora Elsa Rubidia Escobar, otorrinolaringóloga. ¿Cómo está, Ruby? Bienvenida. Bien, amiga, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Mucho gusto a todos. Mucho gusto, doctora. A ver, Ruby, ¿qué te parece si comenzamos también hablando un poquito las diferencias? Porque cuando escuchamos diagnósticos de infecciones en la garganta, escuchamos faringitis aguda, laringitis aguda, faringolaringitis, amigdalitis. O sea, realmente expliquemos a la gente cuál es la diferencia entre cada una de ellas y si la gran mayoría del tiempo van todas las estructuras incluidas o solo una. ¿Sí, Ruby? O sea, en realidad, como me ven bien. Sí, ¿verdad? Sí me ven bien. Sí, te vemos bien. Mira, lo que pasa es que la faringe no es un órgano aislado, sino que la faringe es la mucosa que recubre la pared posterior de la garganta. Entonces tiene comunicación directa con la nariz y con la laringe. Entonces no se puede, es difícil decir que un paciente solo tiene faringitis. Casi siempre puede tener rinofaringitis o faringoamigdalitis, porque las amígdalas están a la par de la faringe, de la mucosa, son parte de la mucosa, y la laringe, que es el órgano que está un poco más abajo. Entonces, sí se puede ser que haya una faringitis pura, pero si nosotros vemos que hay síntomas a nivel nasal en los niños, que hay mojito transparente o que el niño está un poco congestionado, eso ya es más una rinofaringitis. Si las amígdalas, si tiene dolor para tragar, mucho dolor, le cuesta tragar, probablemente es una faringoamigdalitis. Y si vemos que el niño tiene un poquito de ronquera, que está como ronquito, que le cuesta un poco hablar, o que cuando llora el llanto no es normal, sino que es un llanto más
más opaco, entonces puede ser una faringolaringitis. Según los síntomas, así nosotros vamos tratando de elucidar qué infección tiene el niño. Muy bien. Eso es importante que lo comprendan porque muchas veces puede ser una infección que está afectando todas las áreas de la garganta, como bien dice el doctor Escobar, porque no es un órgano aislado. Ahora, en los niños, Ruby, ¿qué es lo más frecuente? ¿Solo laringe o más faringitis, así tal cual? En los niños, rinofaringitis y faringoamigdalitis es lo más común. Además, los niños pequeños menores de 12 años pueden tener tejido adenoideo todavía, que son tejido linfático que está atrás de la nariz. Entonces puede ser una adenofaringitis o una adenofaringoamigdalitis. Lo más frecuente en niños es que tenga una faringoamigdalitis o una rinofaringitis. Entonces ahí nosotros tenemos que primero poner atención cuáles son los síntomas que el papá dice o preguntárselos. Segundo, examinar bien a los pacientes para examinar si está involucrada la nariz, la faringe, las amígdalas o la laringe, o incluso si puede ser una infección sistémica. Tenemos que examinar al paciente el abdomen porque también puede confundirse con una mononucleosis infecciosa. Entonces, el preguntarle los síntomas, cuándo iniciaron, cuáles son los síntomas que tiene, si el niño quiere comer o no. Cuando nosotros vemos al niño que está sentado, si está el niño en el regazo de la mamá o si el niño está jugando, entonces ahí podemos tratar de saber si es una enfermedad que está bien localizada o ya es una enfermedad sistémica. Por eso es bien importante el interrogatorio y el examen físico. Muy bien, así es. Bueno, Guillermo, sabemos que casi te nos vas a retirar, así que a mí me gustaría que tú dirigieras el mensaje final a la población, porque sabemos que tienes algo muy importante que hacer. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que es bien difícil dar un mensaje ahora porque no todos pueden acudir a un centro de salud de forma oportuna por lo que estamos viviendo, pero definitivamente la automedicación no es una vía, como les digo, de elección para poder tratarnos la faringitis, como dijimos al principio, puesto que la mayoría son virales. Entonces yo creo que vale la pena dejar el mensaje a la población que tanto virus como bacterias se comportan distintos. Los virus son fiebres más bajitas, lentas. Yo creo que si la fiebre empieza a remitir o quitarse en unas 48 horas, eso es un virus. La bacteria no se va a quitar, va a seguir. Y entonces aquellas enfermedades que parecen virales podríamos hacer que se permanezcan en casa un poco más, ¿verdad? Pero ante la duda que sea bacteriana, y sí tocó consulta aún en tiempos de COVID porque toca revisar garganta, que es un factor de riesgo igual para nosotros cuando examinamos, pues porque nos podemos contaminar. Así que para los médicos igual equipo de protección personal, ¿verdad? Porque ya lo decías tú al principio, puede confundirse con un COVID también, efectivamente. Pero el mensaje sería no complicarse y tratar oportunamente. Excelente. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por haber tomado nuestra invitación y habernos acompañado este tiempo, aunque se fuera la mitad, para nosotros es muy valioso. Gracias. Así que gracias. Ruby, tú y yo nos quedamos juntas, pero después del corte continuamos, ¿ok? Hola amigos de Salud TV, soy la doctora María Emilia Castro Mendoza, pediatra, especialista en alergia e inmunología clínica, y es para mí un gusto tratar en este momento lo que es dolor en la garganta. Técnicamente a lo que le llamamos garganta es la faringe. Se confunde mucho el dolor pensando que puede ser por problema alérgico, pero la alergia en sí no causa dolor en la garganta. El dolor es consecuencia de la inflamación que se genera en la garganta, por ejemplo, en un paciente con rinitis alérgica al estar respirando por la boca. Ahora, el dolor en la garganta también se confunde con gripe, catarro o resfriado común y alergia. Lo único que durante el problema desencadenado por alergia nunca hay fiebre, nunca hay malestar general. Puede haber, si la causa del dolor en la garganta es por una rinitis alérgica, puede haber ardor con picazón en el fondo de la garganta. El dolor en la garganta puede ser por infecciones, que es lo más frecuente, que pueden ser infecciones virales o bacterianas en las amígdalas, en la faringe y en la laringe, que se acompañan de tos perruna. También puede ser por irritantes, el humo del tabaco, el humo de los vehículos que está tan contaminado en nuestro ambiente puede desencadenar también ardor en la garganta. Irritantes locales, como por ejemplo estar comiendo y una espina, se trae la espina, le puede dar dolor en la garganta.
También pueden haber problemas por el mal uso de la voz. Hay personas que no tienen bien el tono de la voz y se enronquecen y les duele la garganta. También hay problemas de dolor en la garganta como secundario a medicamentos, sobre todo las personas que toman medicamentos para la presión arterial. A veces pueden tener también dolor, pero por efecto secundario. Para Salud TV, soy la doctora María Emilia Castro Mendoza. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Muchos factores pueden dañar la piel de tus axilas y causar irritación provocando manchas. Dove presenta su solución. Dove Dermoaclarant. Reducción de manchas en las axilas comprobada. Dove presenta. Bueno, y tenemos un consejo para todos ustedes gracias a Dove Dermoaclarant, y en esta ocasión hablaremos en el tema del bienestar de las axilas. Este bienestar de las axilas siempre ha sido una preocupación, ya que es una zona muy sensible, y por eso te compartimos este consejo que debes tener en cuenta a la hora de cuidarlas para lucirlas lindas y saludables, usando tu ropa favorita con toda seguridad. El cuidado y bienestar de esta parte del cuerpo depende de la higiene que mantengamos. El baño diario es indispensable. Hazlo con un jabón suave para prevenir irritaciones. Enjuaga muy bien sin dejar residuos y seca bien para posteriormente aplicar tu desodorante y tener una rutina de limpieza óptima. Este consejo es gracias a Dove Dermoaclarant. Muchos factores pueden dañar la piel de tus axilas y causar irritación provocando manchas. Dove presenta su solución. Dove Dermoaclarant. Reducción de manchas en las axilas comprobada. Dove presentó. Los síntomas principales de la faringitis aguda es el dolor de garganta, y este puede ser causado por dos motivos: virus o bacterias. Las infecciones víricas son más frecuentes, leves y contagiosas. Afectan sobre todo a los menores de 3 años. Presentan otros síntomas catarrales como fiebre, faringe roja con unas vesiculitas, molestia al tragar, rinitis, tos y conjuntivitis. La presencia de placas en amígdalas no son frecuentes y sus características tampoco coinciden. El tratamiento se limita a aliviar los síntomas, y en estos casos está indicado el uso de antibióticos y no suelen tener complicaciones. Por su parte, las bacterianas son más frecuentes a partir de los 3 años. No suelen tener síntomas catarrales. Por el contrario, presentan fiebre elevada, dolor de cabeza e inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. Son más frecuentes las placas de pus sobre las amígdalas, aunque puede tener bacterias sin estas. Su tratamiento incluye el uso de antibiótico que le indicará el pediatra, y se debe mantener durante 10 días para evitar que vuelva la infección, que se presente una resistencia al antibiótico u otras complicaciones. Es importante saber que a las 48 horas de tratamiento ya no es contagioso. Bueno, y estamos hablando de faringitis aguda y ya me encuentro con la doctora Rubidia Escobar. Ella es otorrinolaringóloga. Bueno, Ruby, el cuadro de las faringitis es bastante clásico, ¿verdad? Definitivamente tiene que haber dolor de garganta, ¿no? Pero ¿se puede manifestar diferente en niños que en adultos o se manifiesta más o menos igual? Lo que pasa es que los niños a veces no dicen claramente lo que tienen. Y a veces en niños pequeños el único síntoma es que no quieren comer o solo toman líquidos. Entonces ahí si un niño que vemos que lo traen porque no quiere comer, y es porque el niño tiene una infección, porque tiene dolor de garganta y no lo puede expresar. En cambio en los adultos casi siempre vienen te dicen que tienen dolor de garganta, niegan otros síntomas, y es como un poco más fácil hacerles el diagnóstico porque se pueden dejar examinar mejor. En cambio los niños, un poco más difícil porque hay que examinar todo sin tener una mayor historia clínica, porque si están muy pequeños, menores de 5 años, es más difícil el interrogatorio. Pero usualmente lo que vemos es la faringe que está hiperémica. Si vemos, como decía en el video, lesiones como de
de vesículas, eso nos puede sugerir que tiene una infección viral. Y eso casi siempre es típico de una estomatitis herpética. Pero como los virus también bajan tanto las defensas, que pueden hacer que después haya una infección bacteriana. Entonces, por eso hay que ser bien cuidadosos y tratar de dilucidar, lo cual es un poco difícil a veces si es bacteriano o viral. Casi todas las virales o bacterianas tienen un tiempo limitado, 7 días, casi nunca dura. Entonces, no es 100% que si tiene una infección bacteriana vamos a indicar un antibiótico, porque si el cuerpo tiene buenas las defensas, él se defiende y puede matar la infección bacteriana. Solo hay una infección que sí es un poco más, que hay que ser cuidadosos, que es cuando sospechamos que hay infección por estreptococos, estreptococo del grupo A, porque estas infecciones sí pueden complicarse, dar fiebre reumática, dar glomerulonefritis, y entonces ahí sí hay que ser un poco precisos de dejar un antibiótico adecuado, como bien decía el video, muy bien hecho, mínimo 10 días de antibiótico, porque yo lo que veo es que muchos pacientes se automedican o los médicos no le dejan los 10 días de antibiótico y vuelve a recaer, a reincidir la infección y después es más difícil tratarlo. Bueno, mira, pero ya que estás hablando de antibióticos y de lo que no dejamos los días completos, hablemos de un antibiótico que se ha estado utilizando mucho hoy, que se habló con el COVID, y es la acitromicina. La acitromicina clásicamente cuando salió hace varios añitos ya, pues ese era el boom, que era dosis de una sola vez cada día por 3 días, ¿no? Sí, desde hace casi 15 años la FDA advirtió que son mínimo 5 días de antibiótico por acitromicina. Por acitromicina, exacto. Lo que pasa es que la acitromicina es muy buena, pero puede irritar mucho el estómago. Y si el niño no está alimentándose bien, a veces vomitan el antibiótico o les puede causar una gastritis. Entonces hay que evaluar, tratar de evaluar bien un antibiótico que sea de buen espectro y que no le produzca daño en el estómago, aunque sea una sola vez, pero si el niño no está comiendo alimentos sólidos, lo más probable es que le podemos causar una gastritis. Y como bien la acitromicina solo es 5 días, a veces no erradica completamente la bacteria. Al mes siguiente el niño está otra vez con la misma infección. Entonces hay que evaluar bien en qué casos vamos a dejar la acitromicina. Si no parece que sea estreptococo, es mejor no utilizarla. Porque para el estreptococo sí son 10 días mínimo para evitar las complicaciones que puede dar, que ya las dijimos, que son fiebre reumática, glomerulonefritis, incluso puede dar miocarditis. O sea, hay que ser cuidadoso porque esta bacteria sí puede ser agresiva, puede llegar a dar sepsis también. Fíjense bien ustedes que están en casa, que lo que estamos hablando con la doctora Escobar en este momento, el tema de antibióticos, cuál antibiótico escoger, por cuántos días se debe de dar, esto no es algo que usted deba de hacerlo por su cuenta, esto es su médico, le va a decir cuántos días. Lo que estamos hablando con la doctora es que son mínimo 5 días con acitromicina, pero que si se trata de un estreptococo piógenes, probablemente no lo va a erradicar porque el tratamiento debe ser de 10 días. Así que usted no automedique eso, déjeselo a su médico. Vamos a una pausa y ya volvemos. Realizar ejercicio físico de forma constante te ayuda a elevar los niveles de autoestima, de actitud positiva hacia la vida y hace que te sientas con más energía. Por eso es importante que te mantengas activo buscando alternativas en casa como mínimo 3 veces a la semana. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos con la doctora Rubidia Escobar, otorrinolaringóloga, amiga de Salud TV, hablando sobre la faringitis aguda. A ver, Ruby, ¿toda faringitis va a desencadenar tos en un niño? ¿O necesariamente no puede? Puede ser el único síntoma dolor, no necesariamente hay tos. Cuando hay tos probablemente hay rinofaringitis porque hay descarga de moco que cae en la laringe y eso produce el reflejo de la tos.
o puede ser que ya tenga también bronquitis, aunque el niño se vea bien. Hay que examinar bien los pulmones, porque a veces solo es la tos y el dolor de garganta y puede tener ya una traqueitis o bronquitis. ¿Puede haber una faringitis que no tenga fiebre? O sea, que solamente se manifieste con el dolor de garganta, el ardor. Sí, puede ser que solo tenga ardor. Acuérdate que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo que es para tratar de matar los virus y bacterias, por eso eleva el calor en la sangre para matar virus y bacterias. Y si es una infección leve o una infección que no está produciendo mayor reacción en el cuerpo, no necesariamente hay fiebre. En realidad es raro que haya fiebre, casi siempre cuando son infecciones un poco más complicadas o cuando sospechamos que puede ser una mononucleosis o una amigdalitis bacteriana, ahí sí casi siempre ya el paciente viene infectado o con fiebre alta. Ahora, ¿qué hay? Hablemos un poquito de los mitos o las creencias. La gente dice, bueno, que no coma sorbete, que no coma paleta, ni minuta, ni nada de helado, nada de cosas heladas porque tiene una faringitis. O sea, si tiene rinofaringitis, que es lo más común, el 80% de faringitis son causadas por infecciones virales. Entonces casi siempre está involucrada la nariz. Entonces si toma cosas muy frías, eso va a hacer que se congestione más. Entonces eso puede incrementar los síntomas y puede hacer que la infección empeore. O sea, si es correcto tratar de evitar las cosas heladas, es mejor las cosas tibias, porque las cosas tibias hacen como que igualan con la temperatura del cuerpo y entonces nos puede ayudar a la infección. Pero si toma cosas muy heladas se va a congestionar más, va a haber más producción de moco y eso puede hacer que la infección se complique. Muy bien, entonces no necesariamente va a haber fiebre. Ahora, sí. Perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, que algo bien importante es estar seguro que el niño esté bien hidratado, porque como no quieren comer suficiente porque tiene molestia en la garganta o dolor, y si tiene un poco de temperatura alta, también eso hace que el niño se vaya deshidratando, y lo ideal es empezar a darle suero orales e hidratarlo bien. Yo le pregunto a los papás, ¿el niño está orinando bien clarito, está orinando bastante seguido, o está orinando casi no orina en 24 horas, o el orina está demasiado amarillo? Es porque ese niño está deshidratado y eso también nos puede llegar a dar problemas en el riñón. Por eso hay que estar, de las causas más frecuentes de insuficiencia renal son procesos febriles cuando los pacientes no están ingiriendo suficientes líquidos. Entonces hay que, de las cosas básicas en una infección de faringitis o rinofaringitis, cuando hay fiebres, es que el paciente tiene que estar bien hidratado para proteger el riñón. Muy bien. Otra de las creencias es, si no te cuidas bien una faringitis, te puede llegar a dar neumonía. ¿Es esto cierto? Sí, si la bacteria llega a avanzar al tracto respiratorio inferior, puede llegar a causar neumonía. Más que todo, yo veo en los pacientes que se mojan, que les cae lluvia o que están con el cuerpo caliente y les cae agua helada del cielo, o pacientes que tienen inmunodeprimidos, o los niños abajo de 5 años, o los adultos mayores, son más propensos a que las infecciones de la vía respiratoria superior se vayan a la vía respiratoria inferior. Por eso es mejor tratarlas a tiempo cuando empiezan los síntomas. Muy bien. ¿Cuál sería la recomendación? Suponete que empieza un niño con dolor de garganta, no tiene fiebre, pero sí se queja de dolor y no quiere comer. Entonces, en ese caso, ¿qué es la recomendación que hacer para que la mamá pueda ayudar? Ahí lo ideal. ¿Sí? Ahí lo ideal es empezar a hidratarlo. Si le puede revisar con una lámpara a ver si no hay lesiones que se vean graves, como de placas de pus o como úlceras o vesículas, probablemente es una infección viral, porque eso es lo más frecuente. Entonces hay que darle buenos analgésicos, le pueden dar acetaminofén, le pueden un poquito de diclofenaco, ibuprofeno en la dosis adecuada, y estarlo hidratando, darle muchos líquidos. Si el niño no quiere comer comida sólida, le pueden dar purés, Gerber, flanes, cosas suaves para que el niño esté tolerando la dieta. Normalmente, como te expliqué, un proceso viral o bacteriano es rarísimo que dure más de 7 días. Ahora, no vamos a esperar tampoco que un proceso bacteriano se nos complique, por eso hay que estar observando al niño. Si el niño está jugando, está tolerando líquidos, probablemente no se va a complicar.
Si es un niño que ya se ve con mucha fiebre, que está dinámico, que pasa acostado, que no quiere jugar, que no quiere tomarse ni los líquidos, que tiene una fiebre alta, que se le escucha la voz un poco extraña o muy ronco o con una voz que se llama voz de papa caliente, que es cuando hay infección amigdalina y cambia mucho la voz, se oye muy ronca. Entonces estos son avisos de que ese niño tiene que ser llevado a consulta lo más pronto posible. Bueno, vamos a escuchar al doctor Rodolfo Castro en la sección de primeros auxilios y regresamos después del corte. Hola amigos de Salud TV, ¿cómo están? Les saluda Rodolfo Castro, soy perito en medicina del trabajo. Quiero comentarles que durante la semana he estado recibiendo múltiples preguntas a mis redes sociales. ¿Cómo hacer para poder visitar algún tipo de restaurantes? Bueno, en primer lugar, quiero que sepa que usted debe de utilizar siempre su equipo de protección personal, el cual consiste en una mascarilla, sus lentes de protección que no deben de faltar en ningún momento, y si a eso le puede adicionar una careta, mucho mejor. Y por otro lado, que no le falte su alcohol líquido o alcohol gel. Cuando usted llega al restaurante, es obligación del restaurante tomarle la temperatura, desinfectar sus manos, ellos, a través de alcohol gel, alcohol líquido o lavado de manos en la entrada, la desinfección del calzado, y posteriormente que usted ingresa ya al recinto, debe de verificar que la mesa a la cual usted va a optar, probablemente con su familia o con sus amigos, sea desinfectada en el momento en que usted lo vea, que le apliquen el desinfectante y que la limpien, tanto la silla como las mesas. Otro punto importante también es que debemos de identificar que las mesas estén separadas por 2 metros o un poco más, de ser posible. Recuerden de que van a haber aglomeración de gente en una mesa determinada, entonces tienen que estar separadas, y eso también es un buen parámetro. Sin embargo, ya cuando usted está en la mesa y ya pidió sus alimentos, usted puede fácilmente quitarse su mascarilla, pues insisto una vez más, se desinfecta sus manos y después de la desinfección pues puede proceder a alimentarse. Si por alguna razón usted necesita ir al baño, por ejemplo, de ese restaurante, usted se levanta e inmediatamente se vuelve a poner su mascarilla. Al momento de salir del baño, tiene que lavarse las manos con agua y jabón, regresar a su mesa, aplicarse nuevamente alcohol en sus manos, ¿verdad? Y después de eso, continuar degustando los alimentos si fuese necesario. Y posteriormente, pues al retirarse del restaurante, usted vuelve a ponerse su mascarilla. Y perdón que esto se vuelva tan repetitivo. Y es de esta manera como estamos asegurando no reinfectarnos, por lo menos no de una manera tan directa. Si es necesario, si no es necesario, pues no salga, ¿verdad? Haga un intento. Pero si al final, pues usted lo termina haciendo, por favor, protégase. Ese es el consejo para esta semana. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros y qué rico, está lloviendo en San Salvador, así que aliste su paraguas y le toca estar afuera en estos momentos para que no se vaya a mojar y se vaya a enfermar. Esa es otra de las creencias, Ruby, que un resfrío, que porque te mojas, de pronto te puede dar una infección, una faringitis. ¿Qué es cierto hay? En realidad es cierto, porque primero la lluvia no está cayendo limpia, está contaminada por la misma contaminación ambiental. Y en segundo, el calor del cuerpo, cae el agua y te quedas mojado, más si te quedas mojado, eso hace un cambio en la temperatura que puede promover que haya más infecciones frecuentes. Esta época del año, cuando llueve más, es cuando hay más infecciones de vía respiratoria superior. Como bien decís, hay que ser cuidadoso, no mojarse, andar siempre una capa o una sombrilla para evitar infecciones frecuentes que se puedan complicar. También otitis se pueden dar por la faringitis, infecciones de oídos.
Mira, mi abuelita, cuando yo me mojaba, que andaba en el colegio y llegaba a casa, la recomendación era meterte al baño y bañarte para quitarte el agua mojada. ¿Esto puede ayudar? Es correcto, puede ayudar y sacarte el cabello para que no te quede mojado, ponerte, abrigarte. O sea, sí es una forma que nos puede ayudar para tomar líquidos calientes, las sopitas, los tés, todo eso nos puede ayudar para evitar infecciones o para evitar que se te vaya a infectar si es que tenés algún proceso para que no se te complique. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero me gustaría que te despidieras dando la recomendación y hablando de vacunación, de lo importante que es especialmente en los niños, ¿no? Bueno, y hoy día para todos. Así es. O sea, las vacunas nos ayudan a protegernos de infecciones. No porque ha habido pandemia vamos a dejar de vacunarnos. Especialmente los niños pequeños son los que pueden tener más riesgo. Siempre tienen que llevarlos a sus controles a las vacunas con sus médicos que siempre los han estado viendo, y si no está atendiendo su doctor puede buscar otro médico de su confianza. Además de eso, hay cosas naturales que son ciertas que nos ayudan a mejorar nuestras defensas. En lugar de estar buscando pastillas para vitaminas, las vitaminas están en las frutas, en las verduras. Debemos de tomar mucha agua porque eso mejora nuestro sistema inmunológico. Tratar a los niños a veces no se les inculca que tomen agua, ni los adultos ni los niños, entonces hay que empezar a cambiar nuestro chip, nuestros hábitos de vida que hemos tenido. Hay que tratar de hacer ejercicio porque eso mejora increíblemente el sistema inmunológico. También ya se comprobó científicamente que el sol activa los linfocitos T. Entonces 2 veces al día, de 5 a 10 minutos, cuando hay sol fuerte hay que salir a solearse porque también mejora la defensa. Excelente. Bueno, Rubí, se nos consejo. terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, así que espero verte. Gracias a ustedes, estoy para servirles, gracias. Adiós. Bueno, gracias. Gracias a ustedes que están en casita por su sintonía, los dejo en buena compañía con Osvaldo Ruiz y esta lluvia tan deliciosa. A cuidarse mucho, disfrute su jueves y que Dios nos bendiga. La faringitis la puedes contraer fácilmente, así que te dejamos algunos consejos que te ayudarán a prevenirla. En primer lugar, debes evitar los agentes que pueden lesionar la mucosa, tales como los alimentos o bebidas con temperaturas extremas, ya sean muy heladas o muy calientes. También puede ser afectada por cambios bruscos de temperatura, como enfriamiento, uso de aire acondicionado muy elevado, apertura continua de electrodomésticos de refrigeramiento y corrientes de aire. Toma en cuenta que debes limitar el contacto con las personas que tengan infecciones respiratorias agudas, ya que con sus estornudos por las secreciones te puedes contaminar, y por eso no debes compartir utensilios para comer. Finalmente, cabe recordar que existe una vacuna para el virus de la gripe que va a prevenir la infección y se recomienda aplicarla principalmente a la población, en este caso, niños, adultos mayores, asmáticos y portadores de infecciones respiratorias crónicas.